Bien, hermanos, con esa lectura en mente, quiero invitarlos para que inclinemos el rostro y oremos. Poderoso Dios que moras en lo alto de los cielos, queremos invitarte a este momento cuando hemos de abrir tu palabra y encontrar verdades que nos ayudarán a permanecer firmes hasta tu pronto regreso. Por eso te rogamos, eterno Padre, que al hacerlo en nombre de Jesús. A todos, muchos saludos de la iglesia allí de Corferias. El proyecto avanza muy bien, gracias a Dios, y pronto tendremos noticias para ustedes. El texto nos invitó a pensar en algo que realmente debe ser el centro de atención de la iglesia de Dios en este tiempo, porque este texto nos invita a pensar que el tiempo que vivimos es un tiempo especial, un tiempo en el cual debemos pensar y comprender claramente cómo debemos llevar nuestra vida. Antes de avanzar, yo le pedí el favor a algunos hermanos que tuviesen un texto allí. No lo vamos a pedir todavía, pero sí quiero pedir a dos hermanos más que me colaboren. Va a pedir el favor a Freddy que busque en su Biblia Marcos 1:35 y Mateo 7:7 y también Jeremías 29:13. ¿La cogió? Repito, Marcos 1:35, Mateo 7:7 y Jeremías 29:13. Y por último quiero pedir el favor a quién, a ver, de las personas que están por acá. Hermano William, ¿dónde está hermano William? Que yo lo vi por allá atrás. Se me perdió. Se fue, ok, bien. ¿Quién más sube por allá allí que me puede colaborar? Hermana Villa, usted. Búscate por favor Filipenses 4:19 y Filipenses 4:13. Solo ellos, los que tienen los textos, yo les pedí el favor que lo leyeran previamente y que racionalizaran qué es lo que les dice el texto. Lo mismo le pido a la hermana Villa y lo mismo le pido al hermano Freddy antes de que lleguemos a esa parte. Muchísimas gracias. Bien. De acuerdo a la programación que tenemos en este púlpito, entiendo que ustedes ya han estudiado varios temas acerca de lo que tiene que ver con una preparación especial del pueblo de Dios. Y hoy vamos a trabajar un estudio muy importante que tiene que ver con un tiempo que realmente nos debe preocupar a todos, que está enmarcado con el título del tiempo de angustia, donde podríamos decir que hay tres partes: el tiempo de angustia previo, el tiempo de angustia y la angustia de Jacob. Pero solo para colocarnos en contexto, vale la pena que hagamos un resumen. Y el resumen es que antes de este tema o antes de este tiempo de angustia, es necesario y ya debemos estar pasando y haber pasado por algunos de una reforma espiritual, de un sellamiento, de la lluvia tardía, de un fuerte pregón y del zarandeo. Después de estos eventos como tal, entraríamos a hablar precisamente del tiempo de angustia. Pero para poder entender un poquito el tiempo en que vivimos, yo quisiera que ustedes fueran conmigo a Éxodo.
y comprendiéramos en Éxodo más o menos algo de cómo Dios quiere que nosotros comprendamos este momento. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, el mayor anhelo que tenía Dios definitivamente era llevárselo pronto para su Canaán, para la tierra prometida. Así que ellos salieron de Egipto y emprendieron un viaje en el cual tuvieron la linda y la majestuosa oportunidad de participar del cruce por el Mar Rojo. Todos nosotros podemos comprender lo magnífico que haber pudo ser este milagro, que dos paredes de agua estuviesen a los lados para que el pueblo de Dios pudiese pasar por en medio de ella completamente seco, sin temor a que éste les fuera a hacer daño el mar, atravesar al otro lado y cuando estaban al otro lado cerrarse, sepultando ¿a quién? A sus perseguidores. Después de esto, a pocos días, no muchos, ya lo vamos a leer, el pueblo de Dios se encontraba en el monte Sinaí. Miren lo que dice el capítulo 19, versículo 1, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de ¿qué? Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de ¿qué? ¿Cuántos días se demoraron hasta el monte Sinaí? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? 3 meses. ¿Y cuánto tiempo duraron ellos en el desierto? 40 años. ¿Saben? El propósito de Dios no era que ellos durasen ese tiempo en el desierto. El propósito de Dios era que una vez ellos salieran de la tierra de Egipto, Dios pudiese encontrarse con ellos, entregarles las tablas de la ley, grabar los mandamientos en cada uno de ellos y que luego inmediatamente ellos pudiesen entrar a la Canaán terrenal. Sin embargo, como todos sabemos, eso no sucedió. Y en ese ambiente es que quiero que leamos claramente lo que dice Éxodo capítulo 19. Vuelvo a repetir, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de ¿qué? De Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante de ¿qué? Del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis ¿qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y les expuso y en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué? Haremos. Y Moisés refirió a Jehová la palabra del pueblo. Entonces Jehová Dios dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá
a ojos de todo el pueblo sobre el monte de ¿qué? De Sinaí. Dios se quería encontrar ¿con quién? Con su pueblo. Y por esa razón le pidió a Moisés que él bajara, que descendiera del monte y que les dijera a ellos que se prepararan, que tenían que disponerse de tal manera porque se iban a encontrar ¿con quién? Con Dios. Y la invitación de Dios fue: santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día ¿qué? Tercero. Porque en el tercer día ¿qué? Yo voy a descender. Y ustedes recuerdan el resto de la historia, ¿cierto? Cuando Dios descendió allí en el monte, ¿qué pasó? ¿Qué vinieron? Truenos. Y todo el mundo estaba asustado y nadie quería acercarse porque comprendía que allí estaba la presencia de ¿quién? De Dios. En esa ocasión, Dios le pidió a Moisés que él subiese al monte para entregarle ¿qué? Los mandamientos. Y a través de esos mandamientos, Dios quería que el pueblo pudiese grabar en su corazón una nueva forma de vida. Es decir, que se olvidasen de la vieja forma que habían sacado de Egipto y que ahora tuviesen la oportunidad de emprender una nueva forma de ¿qué? De vida a través del decálogo que Dios les iba a entregar. Sin embargo, también todos conocemos lo que pasó. Moisés demoró y el pueblo ¿qué? Dudó. Y entonces, como Moisés se demoró y el pueblo no sabía qué hacer, entonces le dijeron a Aarón: oye, Aarón, pues si este Moisés no desciende, pues haznos un Dios que ¿qué? Que nos guíe, que nos lidere. Y allí fue cuando, tristemente, Dios tuvo que acabar con el plan que había trazado para que el pueblo de Israel de una vez posesionara la tierra. Hay algo especial en este texto, y es que cuando Dios nos avisa que va a llegar, ¿qué debería hacer todo el pueblo? Dice acá. Dice aquí: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y ¿qué? Santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de ¿qué? De Sinaí. ¿Qué tiene que ver esto con el tiempo de angustia? ¿Qué tiene que ver esto definitivamente con el tiempo final? Bueno, pues tiene que ver que Dios quiere regresar. Tiene que ver que Dios nos ha avisado a nosotros que Él quiere volver a esta tierra para restaurarla y para recoger ¿a quién? A su pueblo. Lo que significa, mis queridos hermanos, que nosotros debiéramos estar en la misma situación, en el mismo pensamiento que tenía que estar Israel antes de que Dios descendiera para encontrarse ¿quién? Con ellos y entregarles una nueva forma de ¿qué? De vida. Eso significa, mis queridos hermanos, eso significa, mis queridos hermanos, que nosotros estamos en el momento en el cual debiéramos estar santificándonos hoy y mañana y lavando nuestras ropas, porque nos vamos a encontrar ¿con quién? Con Cristo Jesús. Todos entendemos claramente a la luz de la palabra que algo sucedió por allá en 1844. ¿Recuerdan qué pasó? Dios salió de un lugar y entró al lugar santísimo con un propósito especial. Y ese propósito especial era precisamente para juzgar ¿a quién? A los vivos y a los muertos, justos. Y por esa razón nosotros entendemos claramente que desde ese tiempo nosotros debemos estar en una santa convocación, porque no sabemos
¿en qué momento nuestro nombre ha de ser qué? Estudiado. Eso significa que nosotros debiéramos estar con la misma preocupación que de pronto debía estar el pueblo de Israel cuando Dios iba a descender. Y quisiera invitarlos a Daniel. En el capítulo 12. Daniel en el capítulo 12 habla precisamente de eso, del tiempo del fin. Y desde el versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de ¿qué? Cual nunca fue desde que ¿qué? Desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado ¿qué? Tu pueblo, todos los que se hallen escritos ¿en dónde? Todos los que se hallen escritos ¿en dónde? Eso significa que para yo poder estar escrito en el libro de la Biblia tengo que ¿qué? Que hacer méritos para estar ¿qué? Escrito ahí. Y este es el tiempo precisamente en el cual yo tengo la oportunidad para ¿qué? Para hacer esos méritos. Y no porque yo logre hacerlo a través de mis esfuerzos, sino porque yo pueda pedirle al Señor que Él me ayude a ¿qué? A conseguir esa experiencia a través de su compañía. La señora Elena de White dejó en Eventos de los Últimos Días un texto muy importante acerca de este capítulo. Dice, se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y el Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. ¿Por qué había tanta preocupación en eso, mis queridos hermanos? ¿Por qué debiéramos darle tanta importancia a lo que dice Daniel? Sigamos leyendo, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia ¿qué? Se aumentará. A Daniel le fue indicado que este tiempo ¿qué? Que eso fuera ¿qué? Sellado, cerrado. Pero con una condición especial de que esto debía ser abierto ¿cuándo? Ahora, mis hermanos, cuando es tiempo de ¿qué? Del fin. Y eso significa que estas palabras ahora son para cada uno de quién, de nosotros. Palabras que se repiten precisamente en lo que leíamos al comienzo, Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 y versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esas palabras realmente deberían a nosotros llevarnos a pensar. Quiere decir que lo que va a suceder ¿qué? Nunca ha sucedido. O sea que si nosotros hemos tenido una preocupación, un mal momento, una situación difícil, algo que nos haya parecido catastrófico y que realmente nos haya hecho acongojar demasiado, eso todavía no es la muestra de lo que va a suceder. Mi intención no es asustarlos. No. Mi intención, hermanos, es que podamos comprender
que el tiempo que se avecina, que el tiempo que estamos viviendo, que el tiempo que Dios nos sigue otorgando hasta ahora es un tiempo para que podamos meditar en lo que estamos haciendo. Así como el pueblo de Israel sabía que Dios iba a descender y que en 3 días debía estar preparado, yo me imagino que esa gente tuvo que haber confesado absolutamente todos sus pecados. Y cuando Dios comenzó a descender, yo creo que todos están pensativos de qué iba a pasar, porque si algo se les había quedado por fuera, seguramente podía ser catastrófico. Tal vez con ese pensamiento, mis queridos hermanos, nosotros debiéramos entender el tiempo en que vivimos. Una angustia como no ha habido. Y miren lo que dice el texto siguiente. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería ¿qué? ¿Será realmente de pensar? Claro que sí. Es decir, si esos días se fueran más largos, ¿cierto? Seguramente nadie sería ¿qué? Salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán ¿qué? Hermanos, y tal vez, perdónenme, pero tal vez de aquí para adelante yo voy a hablar en primera persona, porque yo soy el primero que debo preocuparme por esto. Porque yo debo entender que finalmente todo el tiempo que Dios me permite vivir hoy en todo lo que hago durante una semana, es un tiempo que yo debo analizar de cómo lo estoy usando. Es un tiempo que debo analizar de si lo estoy aprovechando para hablarle a otras personas. Es un tiempo que tengo que capitalizar y no dejarlo perder haciendo cosas que no pueden edificar mi vida espiritual. Y en eso yo soy el primer culpable. Porque soy yo el que decido cómo utilizo mi tiempo. Porque soy yo el que decido a qué le doy la prioridad. Porque soy yo el que doy la importancia a las cosas que realizo y a lo que más le dedico tiempo. Por esa razón, yo debiera entender que el tiempo en que vivimos ahora no es un tiempo para malgastar. Es un tiempo para usarlo correctamente en mi preparación, en lavar mis ropas y en compartir esto con otras personas. Pero cuando hablamos del tiempo de angustia, podríamos demorarnos aquí tal vez muchísimo tiempo hablando de qué es lo que va a suceder, de qué eventos me van a anunciar a mí, de cuándo va a suceder, de lo difícil y el momento tan tremendo que va a ser atravesar esa experiencia. Y de lo preparados que realmente debemos estar para atravesar esa experiencia. Pero hoy mi interés va antes. Y quisiera pensar en que Dios nuevamente me está diciendo hoy, oye, voy para la tierra. Voy porque voy a llevarme el pueblo que me está esperando y el cual que yo he escogido para que sea una nación santa, un pueblo de sacerdocio. Y entonces debo entender
cómo está mi vida delante del Señor. Porque como les decía, más que asustarme ahora de que puede venir un tiempo que tal vez en mi experiencia personal sea de mucha angustia, debo comprender, mis queridos hermanos, que para poder experimentar ese momento o para poder vivirlo si Dios me lo permite, porque muchos descenderán antes de ese tiempo al sepulcro. Para poder vivir ese tiempo debo prepararme. Y es eso lo que quisiera que estudiáramos en esta mañana. ¿Saben, hermanos? Daniel dice que ese tiempo va a ser, ¿sabe cuánto? 3 años y medio, no más. Porque si llegara a pasar más tiempo, como dice, ninguno podría soportarlo. Pero para que nosotros podamos hacer esto, tener esa experiencia, vuelvo y repito, si Dios no lo permite, debemos revisar nuestra experiencia de hoy. Debemos revisar en qué condición estamos. Y por eso quise dar esos textos que compartimos. Y para eso quiero que estudiemos juntos qué necesitamos para avanzar, qué necesitamos para crecer, qué necesitamos para esperar a ese Dios que viene a recogerme a mí. Y es que debo incluirme. Tú y yo debemos incluirnos, no podemos ser ajenos porque decimos, no, es que viene por su pueblo, no, yo estoy ahí y tú y yo tenemos que estar ¿dónde? Ahí, amén. Vamos a prepararnos para eso, ese es nuestro trabajo. Si Dios te puso en este lugar, es porque Él te ha escogido y porque tú perteneces a ese pueblo. Dios hizo una promesa como se la hizo a Israel. Dios hizo una promesa maravillosa. Y esa promesa, a través de esa promesa, dijo que iba a hacer algo con nosotros, Fernando. ¿Qué es eso, hermano Fer? ¿Qué iba a hacer con nosotros, Dios? ¿Qué fue lo que te dijo el texto? ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? Dilo fuerte. Muy bien. ¿Y qué más te dijo? Quiere decir que Dios lo que quiere en nuestra experiencia personal es no que tengamos una ley en la Biblia, ni tampoco que tengamos una ley en la billetera, o tampoco que nos sepamos la ley para rezársela a los demás, sino que Dios quiere y nos promete a través de lo que Fernando nos decía, que Él va a colocarnos a nosotros un corazón ¿de qué? De carne, que realmente sienta la ley de Dios. Y es eso lo que busca Dios. Dios no quiere que nosotros sepamos los mandamientos al derecho o al revés. Él quiere que nosotros los vivamos. Y esa fue la razón por la cual Israel no se fue inmediatamente para la Canaán terrenal. Porque Dios no quería dejar unos mandamientos en tablas. Quería dejar unos mandamientos ¿en dónde? En el corazón. Y es eso lo que nos pide hoy. Los mandamientos no pueden estar en la tabla. Los mandamientos tienen que estar y ser vividos ¿en dónde? En el corazón. ¿Dónde está el corazón? Aquí, en la mente. Pero para eso necesitamos algo especial, hermano Dino. ¿Y cómo podemos aumentar eso que necesitamos para que Dios logre esa transformación en nuestro corazón? Esa ley de Dios solo puede ser entronizada en nuestro corazón cuando en tu experiencia y mi experiencia hay ¿qué? Fe. Si tú no crees que esa ley te puede transformar,
no hará nada. Se quedará escrita allí en el papel o en las tablas. No funcionará. Nosotros debemos creer que esa ley realmente puede transformar ¿qué? Mi vida, que realmente puede hacer de mi vida una vida diferente, y debemos creer que eso es una realidad para que Dios comience a hacer una transformación en mi vida y Él pueda construir un carácter como ha sido lo que Él ha anhelado desde el comienzo. Pero posiblemente en esta vida de situaciones difíciles, a veces titubeamos y tenemos problemas. ¿Por qué de pronto algunas personas o algunos de nosotros a veces no reciben ese beneficio de la Biblia, James? ¿Por qué algunas personas no tienen esa bonita oportunidad? ¿Qué fue lo que te dijo allá Hebreos 4:2 y Juan 17:3? Qué buenos estudiantes tenemos. Pero algo sucede cuando nosotros conocemos a Dios. Cuando nosotros tenemos esa experiencia, mis queridos hermanos, que es la que Dios quiere que nosotros tengamos durante este tiempo que nos está otorgando, para que preparemos nuestro espíritu, para que preparemos nuestra mente, para que preparemos ese carácter que es lo único que Dios va a llevar. ¿Qué sucede con el cristiano que se encuentra con Jesús, Marta? ¿Qué sucede con esa persona que tiene ese encuentro personal? ¿Qué es lo que sucede en su experiencia de vida? Ah, ¿qué es entonces lo que debemos hacer en nuestra experiencia personal cuando tenemos situaciones difíciles y cuando de pronto tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús? ¿Olvidarme de quién? Del yo. Esa experiencia es fundamental para nosotros hoy, porque seguramente, mis queridos hermanos, el tiempo no se utiliza correctamente porque primero estoy ¿qué? Yo. El dinero no se utiliza correctamente porque primero estoy ¿quién? Yo. La ropa que compro o las cosas que hago no se hacen correctamente porque primero estoy ¿quién? Yo. Y lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer a través de grabar en nuestros corazones su palabra, sus mandatos, su experiencia, su carácter, es que, así suene chistoso, yo me olvide ¿de quién? Del yo. Para poder seguir a Jesús, yo tengo que olvidarme ¿de quién? De mí. Y tengo que pensar en lo que a Jesús le gustaría. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo?
¿podemos hacerlo? Eso es lo que nos pide Dios, que nosotros podamos hacer que su voluntad. Pero es que a veces se nos obstaculiza, ¿verdad, Laura? A veces se nos obstaculiza seguir a Cristo. ¿Por qué, Laurita? ¿Dónde está Laurita? Se me perdió. Aquí está, ¿verdad, Laurita? Gracias. Hermanos, no vamos a estar seguros durante todo el camino. Siempre vamos a sentir que nos sentimos acechados. Tal vez tú y yo vamos a lograr pasar una prueba y nos vamos a sentir felices porque fuimos tomados de la mano de Dios. Pero eso no significa, mis queridos hermanos, y aquí es donde quisiera que todos tuviéramos claro eso, que siempre vamos a vivir así, porque posiblemente otra vez que volvamos a tener una tentación. Depende de nosotros que nosotros podamos que vivir una vida victoriosa. ¿Y cómo es omitar que nosotros podemos vivir una vida victoriosa? ¿Cómo es que nosotros podemos, si ya hemos pasado una tribulación, entonces ahora emprender una nueva y ganar el reto con el apoyo de Dios? ¿Cuál es esa victoria? ¿Cuál es la victoria nuestra? Cristo Jesús. Hermanos, en estos 3 días que Dios nos concede para prepararnos, nuestro objetivo debe ser, o mi objetivo debe ser, buscar ¿a quién? A Cristo Jesús. Esa debe ser mi preocupación, ese debe ser mi anhelo, esa debe ser la prioridad, eso debe ser lo que se ponga en el derrotero de lo que yo voy a hacer día tras día. Que cada día se pueda levantar en mi pensamiento la idea de que ese día voy a agradar y voy a buscar ¿a quién? A Dios. Porque estamos preparándonos, estamos disponiéndonos para lavar nuestras vestiduras en la sangre de Cristo Jesús, ¿cierto? Y disponernos para que Él pueda venir y llevar ¿a quién? A su pueblo. Esa debe ser nuestra tarea. Finalmente, yo quisiera que comprendiéramos qué es lo que me da la seguridad en Cristo Jesús, qué es lo que me ayuda a tener confianza en que puedo crecer, Mildred. ¿Qué es eso?
Muy bien. Muy bien. Terminemos con dos. Angélica, ella nos va a contar acerca de cómo podemos nosotros encontrar fortaleza en esa vida. Dale, Angélica. Muy bien, hermanos, este ejercicio lo quise hacer así. Chabela se ríe porque así es que lo hacemos en la iglesia hotel. Cada uno tiene una parte del sermón. Porque todos nosotros debemos entender que más que la preocupación de un tiempo de angustia, debe ser la preocupación personal de cómo estoy yo para enfrentar este tiempo de angustia. No tiene sentido preocuparme por un tiempo de angustia que no voy a poder soportar. No tiene sentido que me preocupe por un tiempo de angustia que quién sabe si lo voy a vivir. En cambio, sí tiene sentido que yo me prepare para encontrarme con ese que viene y que me ha advertido que va a venir y que me necesita encontrar como limpio y preparado. Eso sí me debe preocupar, hermanos. Por eso la invitación de esta mañana, antes de preocuparnos de que viene un tiempo de angustia y que las noticias me dicen y que va a llegar, no, hermanos, preocupémonos más bien es por encontrarme listo, vestido de la manera correcta. ¿Para qué? Para recibir al Señor. Villa, finalmente, ¿qué es lo que tenemos que creer? Amén. Amén. ¿Cuál es? Amén, hermanos. Si queremos todos hacer eso, eso es lo que debemos hacer. Nosotros debemos colocarnos en la mano del Señor, buscarle a Él con un encuentro personal y creer firmemente en que sus promesas se harán, ¿qué? Una realidad. Yo lo último que quiero hacer, y les pido disculpas por haberme demorado tanto, es que mi Juancho venga a cantar. Este himno que él canta es un himno que me toca a mí. Y quería haber tenido la letra para que ustedes la leyeran. Pero si pueden percibir la letra, escúchenla. No piensen en Juancho ni en el especial como tal, sino en la letra. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que hagamos en este tiempo. Nuestro yo afuera. Preocupémonos por Él y dispongámonos en todo momento a buscarle para que nuestra vida esté correctamente preparada para el tiempo. Al final vamos a orar. Si usted desea levantarse
y hacerle una promesa al Señor durante el himno, hágalo. Al final vamos a orar. ¿A cuánto les gustaría encontrarse una vez más con Jesús? ¿Les gustaría morir al yo? ¿Les gustaría pedirle a Dios que moldee su vida espiritual, su carácter, tal cual como Él lo es? ¿Les gustaría decirles a Dios que Él reviva en nuestra experiencia personal y que ya no sea más la mía, sino que Él viva en mí? Vamos a orar. Quiero invitarlos para que se coloquen en pie. Eterno y poderoso Dios que moras en lo alto de los cielos, aquí está tu iglesia, que hoy comprendemos claramente que tú nos llamas. Y aunque sabemos, Señor, que los momentos van a ser difíciles, que lo que va a suceder nunca más antes ha sucedido, y que serán momentos en los cuales necesitaremos plenamente de la fe en ti, hoy no nos preocupa eso. Hoy nos quiere preocupar la necesidad que tenemos de ti, Señor. Hoy queremos pedirte a ti, Dios Espíritu Santo, que vengas a tu iglesia central, que te poses en cada corazón, que tomes cada mente, que tomes cada persona y que permitas que tu obra sea realizada en este lugar para honra y gloria de tu nombre. Señor, úsanos y permítenos que frente a las acechanzas del enemigo podamos ser victoriosos únicamente en el nombre de Cristo Jesús. Que tu iglesia pueda avanzar, que tu iglesia pueda predicar, que tu iglesia pueda vivir, Señor, y que juntos podamos hacer nuestra tarea y esperarte cuando vengas en la luz de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.